7 de la mañana con 14 minutos, ya se encuentra con nosotros el asambleísta por Alianza País, Pavel Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Rommel. Un gusto con usted, con la ciudadanía. Bueno, vamos a iniciar esta conversación a propósito de lo que fue la designación de las nuevas autoridades en la Asamblea. ¿Cómo evalúa usted esta primera sesión de trabajo? Una reunión, yo diría que normal, una reunión normal en el ámbito de lo político. No podemos creer que la política se suspende, que en la política se suspende el debate. Así que tuvimos debate, tuvimos unas posiciones de alguna u otra manera dejando clara la posición ideológica en la cual estamos. Hubiera preferido yo de algunos sectores de la oposición, digamos, más receptividad respecto a nuestra convocatoria del diálogo. Yo creo que para el diálogo, Rommel, tal vez hay que tener tres factores. Uno, la predisposición de la una parte, esa ha sido nuestra. Dos, que hay un ambiente, que la propia prensa contribuya con eso. Creo que eso está faltando, generar el ambiente para que se dé un diálogo abierto. Y tres, de parte de la oposición, la misma apertura que estamos teniendo nosotros. No siento a ratos de eso. Tal vez hay que afinar un poquito. El talante de la oposición, ¿cómo lo ves? Porque algunos sectores, pues, de alguna manera dejaron abierta la posibilidad de seguir conversando y avanzar a acuerdos y consensos. Las intervenciones estuvieron duras, digamos, por eso es que, por comentarle algo yo que tenía previsto, proponer ya a nuestra compañera Soledad Buendía para la candidatura al CAL, había pesado simplemente en señalar sus atributos y por qué yo creo que era una buena candidata, pero de todas maneras estuvimos recibiendo algunas, digamos, acusaciones de los sectores de oposición, así que también tuvimos que hacer una posición político-ideológica. Al final del día, para eso es el Parlamento, ¿no? Para dejar claras posiciones políticas. No creo que eso sea, digamos, nada del otro mundo. Lo que sí que me parece que hay que trabajar por la consolidación de un ambiente más propicio al diálogo. Están conversando, de lo que entiendo y de lo que se pudo observar, yo estuve también en la sesión, pues digo yo, están conversando con otros sectores políticos porque para la elección de José Serrano, que tuvo a más de los 74 votos de Alianza País, hubo 3 votos adicionales. Conversamos con uno de ellos, si no me equivoco, es Freddy Alarcón, de Sociedad Patriótica de Sucumbíos, y dijo que están teniendo puentes con el gobierno. Bueno, en la política igual la conversación es de permanente, nunca uno puede negarse a conversar, así no puede llegar a un acuerdo, no puede negarse a conversar con ninguna fuerza política. Evidentemente hay conversaciones. Hubiera esperado, pero es un buen ejemplo que usted señala, Rommel, hubiera esperado que ciertos sectores de la oposición se pronuncien más favorablemente a favor de o a partir de la candidatura que habíamos planteado de José Serrano. Si se fijan, nosotros sí lo hicimos, por ejemplo, con la candidatura de Luis Fernando Torres. Si hubiéramos tenido algunos votos más, digamos, la votación de José Serrano hubiera subido, así que me parece que estas conversaciones deberían tener sobre todo acuerdos programáticos. ¿Ampliarse? Ampliarse también. Me parece que lo que sí nosotros no estamos dispuestos son acuerdos coyunturales. Que mañana por un determinado tema tengamos que hacer un acuerdo, no. Pero que sí hemos definido una agenda legislativa y esta agenda legislativa propone el trabajo, propone la producción, potencia, digamos, una sociedad que no tenga corrupción o que no tenga pobreza. Son esos los temas que nos van a juntar en visiones programáticas. ¿Qué pasó con la designación de Guillermo Celi como cuarto integrante del Consejo Administrativo de la legislatura? No tuvo los votos. Tampoco César Solórzano y ahora se está planteando que sea otro candidato de Creo o de la Alianza Creo Suma para que pueda llegar a ese cargo. Me parece que era perfectamente legítimo terminar de componer el CAL en dos perspectivas. La una, tomando en consideración a los partidos más votados, o la otra, que estén representados todos los sectores, incluso aquellos minoritarios que han hecho un bloque. Ninguna de las dos cosas se dio. En el caso de Creo Suma, me parece que también hay que poner perfiles que sean propicios al diálogo que yo estoy señalando. Nosotros hemos hecho una apuesta porque vamos a designar en esa cuarta vocalía a alguien que provenga de la Alianza Creo Suma, pero me parece que ellos también deberían considerar un nombre que acerque posiciones, un nombre que no esté dispuesto a la confrontación permanente. Si no, lo que vamos a tener es, después de cada sesión del CAL, ¿no es cierto?, el llamamiento a la prensa, el señalamiento, incidentar las reuniones. Me parece que eso no es así. Solamente por señalar un ejemplo. Si se fijan, en cambio, en el caso del Partido Social Cristiano, apenas ellos propusieron la candidatura a Luis Fernando Torres, un tipo que, teniendo claras diferencias políticas, ha marcado también una tónica de respeto y de diálogo. No dudamos en dar ese voto y permitir que ocupe la tercera vocalía. Por ejemplo, aquí se publica que el legislador Carlos Vera dice sobre este tema, dice, advirtió que los legisladores de Manabí no votarán por ningún representante de Creo porque no apoyaron la ley de solidaridad, por ejemplo. ¿Esa puede ser una de las razones? Pero fíjese, por ejemplo, lo que dijo en esa ocasión el asambleísta Celi.
señala que él no va a permitir que haya un turismo, digamos, político alrededor de la desgracia en Manabí y Esmeraldas. Hacer esa acusación cuando ha tenido un gobierno que ha puesto todo su empeño en la reconstrucción de estas dos provincias es, digamos, faltar al respeto a muchas de las personas que estuvieron ahí, fundamentalmente los manabitas. Entonces, en ese sentido, me parece que valdría la pena que el nombre que considerara Creo Suma para la cuarta vocalía del CAL sea un nombre, insisto, que tenga una predisposición de diálogo, que acerque posiciones. Nadie está diciendo que renunciemos a nuestras posiciones políticas ni a nuestras diferencias, pero me parece que las actitudes en política y sobre todo en esa que va a ser la instancia de administración de la Asamblea es fundamental. Así que ojalá presenten un nombre que, insisto, cumpla no con estas condiciones, sino con este espíritu, con este talante. Finalmente, hoy se reúne el bloque de Alianza País para terminar de conformar las 13 comisiones legislativas. ¿Cuál va a ser ese ambiente ya en conversación con la oposición? Ya prepararnos para trabajar en las comisiones. Nosotros hemos definido una metodología en la que hemos hecho tres cosas. Primero, decir, nos interesa esta o esta o esta comisión. Hemos definido tres opciones, considerando el deseo, evidentemente, que tenemos de participar en esa comisión, la experiencia que podemos tener y la formación, digamos, o la profesión que tiene cada uno de nosotros para poder hacer una buena contribución en esas comisiones. Está bastante definido el cuadro de parte nuestra. Hoy en la tarde nos reuniremos con todos los compañeros y compañeras para definir eso y evidentemente también ver cuáles han sido las posiciones de los sectores de oposición para ir conformando las distintas comisiones. Gracias a Pavel Muñoz, asambleísta de Alianza País, quien se dirige ya hasta la Asamblea Nacional, en donde a las 10 de la mañana se entregarán las credenciales para Lenín Moreno y Jorge Glass como nuevos mandatarios del Ecuador. Nosotros continuamos con más.